La herramienta de Foca nosotros la creamos como una herramienta más de utilería que usábamos dentro de nuestro proceso de pentesting. Vimos que sacábamos mucha información de este tipo de documentos y pensamos en automatizar todo el proceso. La idea inicial es descargar toda la información pública que hay en una web, documentos de Office, PDF, OpenOffice, etcétera, extraer de ellos la información e intentar descubrir datos que nos pudieran servir en un proceso de pentesting, como qué usuarios están dentro de la organización y que pudiéramos usar en una página de login, o qué usuario estaba trabajando en qué máquina, cuál es la versión del sistema operativo que estaba utilizando un determinado usuario, etcétera, ¿vale? La idea es que cuando tú tienes un montón de documentos, tú esa información la puedes clusterizar e intentar pintar un mapa de red, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento nosotros usamos esa información para dirigir pues, los escáneres de la red, los escáneres de vulnerabilidades, o preparar un ataque dirigido con un pendrive, etcétera, ¿vale? Algunos de los ejemplos que nosotros solemos utilizar para remarcar la importancia de limpiar los documentos y cuáles son los riesgos, pues son estos que vais a ver, son fallos de mala imagen o problemas de privacidad personal, etcétera. Te cuento algunos ejemplos con la herramienta. Bueno, mira, esto es Foca. Foca, para hacerlo rápido, te voy a enseñar unas demos en local simplemente extrayendo documentos, ¿vale? Un ejemplo muy famoso, que es el más común de los metadatos, fue el que se produjo con el documento de Tony Blair. El gobierno americano le entregó un documento que supuestamente demostraba que había armas de destrucción masiva en Irak y Tony Blair lo enseñó al gobierno, ¿no? A la Cámara de los Lores. Y entonces es un Word. Yeah. Sí, es un Word, ¿vale? Es un Word que supuestamente le ha entregado el gobierno americano. Entonces él dijo que no lo había modificado, que el documento era tal y como se lo habían entregado. Bastaba, sin embargo, con arrastrar el documento a Foca o con cualquier otra herramienta que había antes de extracción de metadatos, extraer los metadatos y ver que este documento realmente había sido modificado por un montón de usuarios, ya que podíamos acceder entre los metadatos, entre otras cosas, al historial del documento, donde se puede ver que hay usuarios que han trabajado con él en sus perfiles locales, como P. Hamill, o que hay usuarios como JPRAC que lo han copiado, que han trabajado con su usuario directamente, o algunos que se lo han llevado a casa en un disquete, etcétera. Esto es un documento colectivo, entonces. Sí, es muy habitual que un documento se cree y la gente copie y pegue datos sobre el mismo y se arrastre un montón de información, ¿vale? Esto, lógicamente, acabó con la dimisión de uno de los miembros del gabinete de Tony Blair. Otro ejemplo que puede dar también de mala imagen es, pues, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es de la guía de instalación de Guadalinux, que es una distribución de Linux, ¿vale? Entonces podemos ver que nos habla de cómo utilizar Guadalinux y las ventajas que tiene utilizar este sistema operativo, etcétera, ¿vale? Y si arrastramos el documento a Foca y extraemos los metadatos del documento, pues podemos ver que este documento, en vez de ser creado con Linux, pues ha sido creado con una versión de Office, ¿vale? Veis que incluso en el título del documento queda que es un Microsoft Word guía de instalación 3.doc, ¿no? Que es bastante feo. Otras cosas que pueden pasar, aparte de la mala imagen, es la privacidad personal. Hoy en día tenemos a un montón de gente que está subiendo fotos que está realizando con su iPhone o con sus móviles de última generación, y esos dispositivos tienen pues información GPS, marcas, modelos de cuál se están fabricando, y además las fotografías tienen una cosa que es la miniatura, el thumbnail, que muchas veces la gente retoca las fotografías con una herramienta no preparada para el retoque fotográfico y no modifica el thumbnail, así que extrayendo esa información se puede ver el documento original. Esta es una foto muy típica, la usamos siempre en los ejemplos porque es el ejemplo perfecto para que todo el mundo entienda el problema de la privacidad personal. Es una señorita que, si vemos la foto original, pues esta señorita ha subido pues una foto recortada, se pueden ver espacios en blancos pues en una web de contactos o fotos eróticas o perfil, lo que sea. Encontramos en Hi-Fi o cualquier cosa de esas. Que cualquiera puede descargar, además. Sí, son públicas. Entonces basta con arrastrar este archivo a Foca, extraer los metadatos, y si analizamos la fotografía, pues vemos que la fotografía tiene metadatos en formato EXIF que nos llevan, entre otras cosas, pues a ver que la fotografía pues se ve completa, ¿no? Entonces se puede ver aquí el pie de una persona, la cabeza reflejada en la televisión, etcétera. Esto además es bastante más peligroso porque se puede ver el modelo. Aquí se ve que está hecho con un iPhone. Los dispositivos iPhone por defecto tienen información GPS, con lo cual se podría saber exactamente la ubicación donde se tomó esta fotografía, ¿vale? Que podríamos llevarlo a Google Maps y se vería esa información. Tenemos pues la fecha y la hora exacta en la que se tomó la fotografía, que es del año 2009, ¿vale? Es decir, un montón de
de información que pueden suponer un riesgo para la privacidad de las personas. Esto, cuando estamos hablando de políticos o estamos hablando de personas públicas que tienen cierto riesgo su seguridad, pues se complica porque esta gente está acercándose a las redes sociales, subiendo fotografías con su iPhone en el que va marcando exactamente la posición donde está, y él no se está dando cuenta de que eso está sucediendo. ¿Y esto ocurre con fotos? Con archivos PDF, con archivos OpenOffice, con archivos de Microsoft Office, con vídeos incluso. ¿Con vídeos también ocurre? Sí, con casi cualquier archivo existen metadatos. Hay que tener en cuenta que los metadatos son buenos, a priori. Los usamos para catalogar la información, pero hay metadatos que se usan para marcar el origen de la información, y esos son los que pueden ser peligrosos. ¿Qué has encontrado a nivel gubernamental en el caso peruano? Bueno, en el caso peruano, como en los demás, no se limpian metadatos. Entonces, pues bueno, pues con los sitios hemos bajado y han salido la lista de los usuarios, que todos los documentos tienen metadatos. ¿Puedes mostrar un ejemplo? Bueno, sí, podemos abrir uno pues rápido aquí con los documentos públicos de la policía que estaba trabajando. Aquí están los documentos, en la web hay 517 documentos. ¿Tu software rastrea esos documentos y los descarga automáticamente? Sí, los buscas de internet y se los descarga. No es nada ilegal, los documentos son públicos. Claro, ¿vale? claro. Entonces nada, pues como ves hay 517 documentos, y luego pues cuando terminen los documentos de cargar, nosotros podemos sacar pues la lista de los usuarios que están trabajando, ¿vale? Pues está cargando todavía, hay 127 usuarios, ¿vale? Pues que van de personas que son fácilmente reconocibles, como el comandante José Manuel Bernedo Sánchez, o usuarios del sistema, DIRGEN, de Dirección General, Dirección Organizativa MG, Admisión, usuarios trabajando un fallo en política de trabajo porque la gente está trabajando con el usuario administrador, que es una mala práctica de seguridad. Como vemos hay 50. Hay una huella digital que lamentablemente no toman en cuenta. Sí, pero bueno, esto pasa con todos. En este caso es la... ¿Pero hay forma de evitar eso? Sí, al limpiar los documentos se puede hacer uno a uno con la propia herramienta de Microsoft Office, tiene una opción de limpiar metadatos, o nosotros tenemos herramientas de limpieza profesional para hacerlo antes de publicarlo en internet. Sí. Esa sería la mejor recomendación de seguridad. Y en ese caso, la experiencia que tú has tenido ese tiempo usando este programa te ha ayudado un poco a que la gente realmente tome en cuenta desde sitios como Facebook, que publican sus fotos o documentos, pues también se puede obtener información, ¿no? Sí, en España... ¿O es la misma técnica que usan los policías informáticos? No, en España ahora mismo se ha sacado un documento, una nueva ley, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que está pensado para que las administraciones públicas apliquen esas recomendaciones a la hora de contener un sistema más seguro, ¿no? Un entorno más seguro. Y uno de los apartados del Esquema Nacional de Seguridad dice que todos los documentos publicados en una web o en un sitio FTP tienen que ser limpiados de documentos previamente, ¿vale? Nosotros desarrollamos un software comercial que se llama Metasiel Protector, que lo que hace es, tú lo pones en el servidor web, entonces el documento antes de salir de tu organización, no importa si tiene metadatos o no, va a ser limpiado en memoria y va a ser entregado al usuario totalmente limpio. Así, eso es automatizado, digamos. Totalmente automatizado. En lugar de estar haciéndolo manualmente. Claro. Qué interesante. ¿Y qué otras cosas más tienes para mostrarnos? Bueno, no sé, lo que quieras, podríamos estar aquí meses. Otra de las cosas interesantes que utilizamos es, le hemos añadido a la Foca una cosa que es el DNS Cache Snooping, que te permite inspeccionar la caché de un servidor DNS. Entonces, si tú pones la caché de un servidor DNS de una organización y buscas direcciones URLs, puedes conocer por dónde están navegando los usuarios de esa organización remotamente, ¿vale? ¿Puedes verlo en tiempo real? Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, no he probado con la policía, con el DNS de la policía, pero lo podemos probar ahora mismo, a ver si... O con la municipalidad de Chorrillos. ¿Quieres ver esa mierda? Al final todos navegan por los mismos sitios, por el Facebook, por el Twitter, por el 20, por... Bueno, vamos a hacerlo, a ver. La cargamos, vamos a cargar un proyecto. Este software me decías que es gratuito, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos una versión Pro que no está a la venta, que nosotros la utilizamos ahora mismo en los procesos de pentesting, y luego hay una versión gratuita que se baja desde la web de Informática 64, Informática64/Foca, y descargamos. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a probar uno, a ver si suerte. Dime ya, 3 W. El dominio. Muni Chorrillos.
Chorrillos. Munichorrillos. Chorri- Chorrillos. Ajá. Punto. Gov.p. Con V. Con la otra B. Con B de la. Ajá. Punto P. Bueno, pues lo único que hacemos es mira los DNS. Bueno, en este caso son DNS que están utilizando públicos, así que no vamos a poder sacar nada porque son DNS de gobierno? fuera. Son externos, están externalizados. Están en TDP, que supongo que eso será un. Ajá, Telefónica. Sí, será Telefónica, ¿no? Entonces, el problema de esos DNS es que los utiliza mucha gente y no podemos sacar ningún dato concluyente de la navegación de ellos. Ya. Vamos a probar con la policía, pnp.gov.p. Gov.p. Ahora, lo que vimos hace un rato, ¿eso es lo mejor, digamos? Que tener ese tipo de DNS públicos. Bueno, no es ni lo mejor ni lo peor, o sea, es una forma de externalizar la responsabilidad. Lo que pasa Ya. es que tú deberías tener un DNS para navegar fuera y otro para ofertar tus servicios, entonces es una buena opción lo que están haciendo. La policía también lo tiene fuera. Presidencia, por ejemplo, presidencia, vamos a ver si presidencia lo tiene dentro. No, lo tiene también externalizado. Congreso.gov.p. Congreso. Vamos a ver si los tienen. No, los tienen en Unired. Un .com hay que hacer. Venga, dime un punto com. Una empresa, transportes. JuanCarlosLuján.com, por prueba. Juan Carlos. Luján.com. Tú no navegas por este servidor, ¿no? No, no lo he presentado No, lo públicamente tienes, todavía. está en Bluehost. Lo tienes también en un dominio. Mira, Público. te pongo un par de ejemplos de España Ya, para que ok, lo ok. veas, ¿vale? Por ejemplo, la Para Reino mejor, ya. Sí. La Renfe, que es la red de ferrocarriles, ¿vale? Entonces seleccionas un DNS y ahora cargamos un fichero de URLs que quiero probar si están navegando, ¿vale? Entonces, pues yo he creado un ficherito donde se pregunta si está por Facebook, por Twenty, por bancos, por periódicos deportivos, etcétera, ¿no? Entonces le das ahora a Snoop DNS y lo que nos salga aquí es lo que tiene cacheado el servidor DNS. Son las 2:47 hora de España, entonces, como ves, pues no hay demasiado, pero podemos sacar cosas bastante curiosas, como que tienen cacheado los bancos de ING, el BBVA. O sea, tú estás viendo la navegación que hacen internamente dentro Eso de esa es. empresa. Yo no sé exactamente quién de allí, pero alguien está conectado a Twenty ahora o ha pedido estar conectado a Twenty, al periódico El Mundo, El País, Marca. También tienen Microsoft, una de las cosas curiosas que puedes saber la tecnología que tienen dentro por los sistemas de actualización que utilizan. Puedes ok, saber claro. el antivirus que tienen porque se está buscando las nuevas firmas, puedes saber si están chateando por Gtalk porque están conectando los servidores de Gtalk. Ahí saldría. Ahí sí, está conectándose a Microsoft.com, periodista digital, vale. O sea, es un colega que está chequeando ese tipo de Sí, información. y bueno, tenemos mucho, el Ayuntamiento de Getafe también, podemos hacerlo. Ahora, eso pasa porque estos tienen los DNS públicos, como el caso de estas Sí, citas no, peruanos. porque utilizan para navegar los DNS que utilizan para servir información a tu cliente Usan de los fuera. mismos, ok. ¿Vale? Cuando tú navegas como un cliente, pues puedes configurarte un servidor cualquiera o el tuyo mismo. Entonces ellos están utilizando el suyo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Acá aquí, no, acá están, digamos, diferenciando entre lo que es público y lo que es interno. Eso es.